explotar, entonces, Sí, 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 señor. Eso también. Entonces, sí, listo. Entonces, espérate ahora que las preguntas y vale. listo. Entonces, sé que estudiaste politología en los Andes. ¿Mm? ¿Qué te llevó a estudiar esto? ¿Por qué tomaste la decisión de estudiar esa carrera? Cuando yo me gradué de la universidad, yo apliqué a la Javeriana y a los Andes. A la Javeriana apliqué a comunicación social y periodismo. Y en los Andes no había comunicación social y periodismo, entonces apliqué a un programa que se llamaba Estudios Dirigidos, que era cuando tú no sabías qué estudiar y pues ahí podías meter clases de todo. Finalmente, cuando yo fui a hacer la entrevista con la Javeriana y fui a hacer la entrevista con los Andes, me gustó más los Andes, la universidad, que la Javeriana. Mi papá, mis hermanos, todos eran uniandinos, entonces como que tomé la decisión de entrar a los Andes a estudios dirigidos y ahí empecé a tomar clases de ciencia política y economía. Digamos como que entré de hecho, primero empecé economía antes que ciencia política. Está, como yo sabía que quería ser periodista, pero sabía que quería ser periodista de política y económica, primero, la verdad, lo primero que quería hacer era periodista económica. Entonces dije, bueno, pues esas son las carreras que como que se acomodan a lo que yo voy a querer hacer. Y por eso empecé por ahí. Después empecé a trabajar y entonces yo hacía los dos programas y ya empezando a trabajar, pues tuve que elegir uno para poderme graduar, porque mis papás no me iban a dejar trabajar y no graduarme. Entonces me gradué de ciencia política. Ok. O sea, hiciste doble titulación hasta cierto punto. Hice doble titulación hasta cierto punto porque cuando me gradué de ciencia política, como en inglés se llama como un minor en economía, ¿sabes? Porque como vi las clases hasta la mitad de economía porque ya después estaba trabajando y no, y no pude seguir. Pues no es que no pude, pues sí, no pude seguir. ¿En qué trabajabas? Trabajaba yo ya en 40 principales y ya trabajaba en la W. Ah, ok. Vale. Yo leí que tuviste como una época de actriz en Padres e Hijos. Yo fui actriz chiquita cuando tenía 11 años. 11. Entonces, trabajé en Padres e Hijos actuando desde los 11 como hasta los 14 más o menos. Ok. ¿Y cómo fue esa época? ¿La recuerdas con cariño? Sí, la recuerdo con mucho cariño y además porque digamos que Padres e Hijos y esa época me dio una disciplina de trabajo. Yo era muy niña, pero pues ya estaba en el colegio, pues estaba en el colegio obviamente. Entonces me tocaba organizar mi vida entre una cosa y la otra y me enseñó pues a trabajar desde muy chiquita. No es que yo diga que la gente deba trabajar desde niño, obvio no, pero a mí en mi caso personal me ayudó a coger mucha disciplina y a organizarme y sobre todo a coger mucho carácter, ¿sabes? En ese entonces. Claro, claro, tuvo que ser todo bastante bueno. Pero, ¿sientes que fue un complejo como el hecho de adaptarse ya a un trabajo desde muy chiquitica o fue, pues, no quiero decir fácil, pero Es súper duro además porque yo era adolescente y la adolescencia pues es una etapa muy dura claro, porque uno está cambiando hormonalmente, uno es complejo, entonces y estaba yo trabajando, no tenía el tiempo para ver tanto a mis amigos como mis amigos sí tenían el tiempo ellos para verse entre ellos, entonces claro que fue complejo, sí, pero yo voy para atrás y fueron muchos los aprendizajes. ok, vale. ¿Y por qué no seguiste en la actuación? Pues porque ya llevaba 2 años, casi 3 años, y en medio de esa complejidad de ser adolescente, de estar trabajando, mi mamá fue la que me dijo, yo creo que ya es hora de que te dediques al colegio. Principalmente dije sí, y ya no quería trabajar más. Entonces, pues ahí renuncié y me dediqué al colegio 100%. Vale. Y listo, sé que desde siempre has querido ser periodista o Sí, lo yo dudas.
un Que poco. quería trabajar en los medios de comunicación. O sea, eso sí lo sabía desde hace mucho y creo que también, o sea, no sé si cuando estaba en Padres e Hijos pensaba que quería ser periodista, pero ya cuando estaba, no sabía exactamente qué quería hacer, pero sí sabía que quería trabajar con los medios de comunicación. Eso sí lo Mm, tenía claro. ok, ok. Pues en la universidad y graduándome del colegio, sí sabía que eso era como lo que yo quería hacer. Listo. Y como ya, ¿qué fue el punto? No sé, ese hecho que te hizo pensar, tengo que ser periodista. O sea, ¿fue esa época de actriz o...? No, mira, cuando yo estaba en la universidad, hubo un 40 principales de emisora, hizo un concurso. Ujú, Hizo pues como una especie de reality para contratar los dos jockeys que necesitaban para la emisora. Y yo dije, yo voy a participar en ese concurso porque esa es la única manera en que yo voy a poder entrar a Caracol Radio, a hacer radio. Porque yo estudio ciencia política y a mí no me van a dar una práctica en Caracol, porque eso pues se los dan a los comunicadores sociales. sí. Y es la única forma en la que yo voy a poder entrar. Entonces, entonces ahí dije, voy a hacer el concurso, me gané el concurso, efectivamente entré y ahí dije, yo voy a ser periodista y voy a pasar a la W. Yo lo tenía clarísimo, lo que pasa es que no pensé que fuera a ser tan rápido. Ok. Igual yo cuando estaba en 11 en el colegio, volví a trabajar, no fue mucho tiempo el que duré sin trabajar, la verdad. Volví a trabajar en el Canal 13, en ese entonces yo presentaba un programa de mañanas que era de entretenimiento y musical. Y yo creo que ahí, en ese momento, en ese programa del Canal 13, fue donde yo dije, yo quiero ser periodista. Mm, vale. Entonces ya. Y entraste en la radio de una vez. O sea, Entonces, después de que me gradué, después de que terminé de trabajar en el Canal 13, me gradué del colegio, entré a la universidad, hice el concurso entré a trabajar en 40 principales, exactamente. Me gané y empecé a trabajar en radio, ahí es donde te digo que estaba en la universidad y trabajando. Yo trabajaba de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en ese entonces, después empecé a trabajar en MTV Latinoamérica. sí, fuiste la primera presentadora latinoamericana. Exacto, entonces hacía noticias, entonces ahí, digamos que yo no hacía música, hacía noticias y ahí es donde también dije yo, o sea, como que ya me empecé pues digamos, como que a perfilar como periodista, que Claro. dije, esto quiero hacer. Entonces, entonces, pues nada, ahí empecé estaba en 40 principales, estaba en MTV, en un momento dado estaba yo con la universidad, con MTV, con 40 principales, y hubo un día que llegué llorando a mi casa porque tenía muchas cosas, me iba a reventar y mi mamá me dijo, renuncia a la radio, me dijo, renuncia, 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 que tú no necesitas esto, tienes que graduarte en la universidad. Entonces renuncié a la radio y, y pues al mes me llamaron de la W para irme al fin de semana de la W Radio. Y ahí fue como, seguí en radio, o sea, realmente en radios, por fuera de radio estuve tan solo un mes. Claro. En los 40 tú estuviste como DJ, ¿cierto? Sí. Yo hacía yo hacía un programa que se llamaba Descargas 40, que lo hacía con el director de la emisora, que en ese entonces es un señor que se llama Alberto Marchena, y después hacía otros dos programas, uno que se llamaba el Top 10 y otro que se llamaba Messenger 40. Ok. Entonces sí, era disc jockey 100%. Eras máster, por decirlo así. Eras el Claro, máster. yo ya no sé manejar el máster, pero pues claro, en esa época yo hacía todo. Claro. Pero pues si Ok. me lo pones hoy en día, seguramente en 2 minutos me acuerdo de cómo se hace todo. Ah, no, súper bueno. Eso de MTV, pues me llamó muchísimo la atención porque por eso mismo fuiste la primera presentadora latinoamericana. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo llegaste a ser de parte de MTV? Yo estaba en la universidad y estaba en la casa de una amiga haciendo un trabajo y su hermano trabajaba para la productora en Colombia de MTV y ellos estaban buscando pues la persona que fuera a hacer las noticias para la región andina. Y entonces como yo ahí estaba trabajando en 40 principales, yo no conocía al hermano, el hermano me vio y con Carolina y entonces le dijo a Carolina, le dijo, óyeme, ¿por qué no le dices a tu amiga
que estamos haciendo castings para MTV. Entonces, que ¿por qué no va? Entonces Carolina me dijo, óyeme, mi hermano te manda a decir que están haciendo un casting, que no sé qué. Y yo fui y hice el casting y fue un proceso de un mes. Y en ese proceso del mes para hacer el casting fue pues que entré. Ah, sí, claro. Como muy de casualidad. Ah, sí, sí, pero súper bueno, o sea, en realidad, pues eso sí me llamó muchísimo la atención. Em, Quiero saber para ti cuál es el mejor formato, pues, para trabajar como periodismo, o sea escrito, radial, audiovisual. Pues yo, mira, yo trabajo en los tres Sí, y yo soy una persona de radio. O sea, la radio es lo que más me apasiona, es donde crecí y trabajo en los tres. sí, Creo que el que mayor impacto tiene es la televisión, porque una imagen es muy poderosa y también me gusta mucho, pero la televisión no te da la posibilidad de la profundidad que te da la radio. Y lo que tiene el impreso, digamos, el texto, es que queda para siempre, porque digamos, como que las palabras se las lleva el viento en la radio, el texto queda. Entonces, el texto, a pesar de que hoy en día tiene mucho menos alcance, pues tiene más duración en el tiempo. claro. Entonces, todos tienen algo que es bonito. A mí, pues por mi historia, me gusta más la radio porque me parece que es más inmediata, porque me parece que tienes la posibilidad de ahondar mucho más, pero esa soy yo. Sí. Hablando de radio, hoy día, en estos tiempos, muchas personas no consumen ya mucha radio, sino que son más pues, de podcast y así. No sé, pues, qué pienses sobre eso. Si piensas que la radio en algún momento no se va a extinguir, pero no va a tener el mismo boom que tiene hoy. Pues digamos como que ese es en eso andamos, eso es lo que nos andamos cuestionando, porque sí es cierto que el podcast está teniendo como mucha fuerza en Colombia todavía y en América Latina no tiene la penetración que, por ejemplo, sí tiene en Estados Unidos, en donde ya viene siendo muy poderoso desde hace bastante tiempo. Pero en Colombia todavía falta mucho para que la radio desaparezca. Colombia es un país supremamente radial. Claro. ¿Tú has tenido algún proyecto de podcast? ¿Piensas tener algo? Tengo un podcast que además tienen que oír, que se llama Vamos, Intérprete. intérprete. Es un podcast que se llama La Intérprete, sale todos los jueves, está en todas las plataformas digitales y es un podcast precisamente que habla, es de coyuntura nacional e internacional. Entonces, óiganlo y me mandan un mensaje y me dicen qué les parece, porque ustedes obviamente están metidos en el tema del podcast que yo. Sí, 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 lo vamos a escuchar. ¿Cómo, cómo llegó la idea de crear ese podcast, el Pues intérprete? precisamente por lo que tú estabas diciendo, porque yo sé que el mundo de la radio va hacia allá. Entonces dije, bueno, pues quiero empezar a hacer un podcast, sabiendo que al final, si tú te fijas, la oferta, o sea, como yo siento que con los podcasts va a pasar un poco lo que está pasando con las series de televisión y con lo que está pasando con Netflix. O sea, Netflix, HBO, Amazon, que hay una sobreoferta Sí, y, y eso en algún momento va a minar un poquito el mercado y ahí es donde yo creo que la radio va a sobrevivir siempre como ha sobrevivido y sobrevive la televisión abierta en Colombia y en el mundo. De sí, hecho, la televisión abierta hoy, por lo menos en Colombia, tiene mucha más pauta que antes de la pandemia y mucho más audiencia. claro. Ya, pues la última pregunta es ¿cuál ha sido tu mayor logro? No tanto como periodista, sino como persona. Mi mayor logro como persona. Sí, o como periodista, o sea, así que tú digas, uf, Eh, no, no sé si uno puede hablar de un mayor logro. Creo que no tiene muchos logros en la vida. Eh, Creo que poder ser, tal vez llegar a la mesa más importante de radio siendo tan chiquita y además siendo mujer, sí, que fue la mesa de Julio, porque yo llegué pues a los 23 años. Entonces, y creo que en ese momento pues me enfrentaba a que uno era muy niña, pues muy chiquita,
y Y eres mujer. yo sí que hacer mujer y tan chiquita no era tan fácil en medios. Claro. De eso iba a hacer una pregunta. Te iba a preguntar cómo fue la experiencia de trabajar junto a Sánchez. Julio Eh, Sánchez Cristo. Pero siento que me estaría desviando mucho y le estaría dando protagonismo pues a él. no, es mi maestro, él es mi maestro y pues me enseñó pues lo que sé de radio y yo se lo agradeceré toda la vida, porque además creyó en mí, precisamente lo que te digo, a mis 23 años, para sentarme en su mesa. Y Sí. eso no lo hubiera hecho nadie. Y en ese momento, cuando recién entraste, se sabe que el periodismo siempre ha sido muy machista, especialmente acá. Como si sentiste que hubo alguna clase de machismo así, o Ah, pero se siente todavía, todavía lo sientes. obviamente, todavía se siente. O cada vez menos, porque yo creo que sí hemos conquistado muchos espacios, pero Ujú. claro que todavía se siente, por supuesto. ¿Cómo es eso? Ellos siguen siendo, si tú te fijas, pues cada vez hay más mujeres directoras, sin lugar a dudas. Estamos Sí, viendo en los periódicos, El Heraldo, El Colombiano, Vanguardia estaba dirigido por una mujer, vemos a Semana con Vicky, pero si tú miras la radio, el prime time de la radio en las mañanas es de hombres. de Nosotros hombre. ahorita, las mujeres que estamos en el segundo prime time, que es el de las 10, ahí estamos las mujeres, pero sigue siendo una industria muy, muy de hombres todavía. Sí, claro. ¿Sientes que eso puede llegar a cambiar? El hecho de que se cambie ese pensamiento machista que se tiene en el periodismo y en el país como tal. ¿Que va a cambiar? Ah, estoy segura. No sé qué tan rápido, pero estoy segura porque No, en las que trabajamos en periodismo estamos en eso, sí, en cambiarlo. eso, eso es bueno. Y ya, pues ya, para cerrar la entrevista, ¿qué le para a Camila Zuluaga? Cuál es Pues su... ahora, pues por lo pronto, en el corto plazo, ser mamá. Voy a ser mamá en cualquier momento, en una semana, en 2 días, en 5 días. Pues por lo pronto, eso es lo que me depara en el corto plazo, Sí. que es todo plan de vida. Después, pues ya seguir trabajando cuando ya pase la licencia de maternidad, pero por lo pronto en este instante mi plan obviamente es mi hija. ¿Cómo se va a llamar la bebé? Cayetana. ¿Cómo? Cayetana. ¿Cayetana? Oh, Ujú. un lindo nombre. Ah, muchas gracias. Sí, pues esto sería todo. Muchísimas gracias, en A serio. ustedes, chicos. No, Que fue un honor hablar con alguien tan importante en el periodismo y de verdad es muy satisfactorio para mí. Entonces, que estés muy bien, Camila, en serio, muchísimas gracias. que te vaya súper en el trabajo, óyete el podcast y me cuentas qué te parece. Sí, le puedes mandar un saludo a mi profesor, se llama David Mallorca. Sí, Un saludo a David Mayorga, que mucha suerte con los trabajos de estos chicos que están buscando llegar a ser periodistas. sí, algún día. Muchísimas gracias, Camila. Un, Vale, chao, chao. chao. Uf, puta, ¿cuánto duró esa vuelta? Uy, marica, me va a tocar editar eso. Uy, no, ¿de verdad? Uy, mi orino. Oh, puta.